A notas médicas. Hoy veremos el tema de falla respiratoria. Vamos a comenzar definiendo lo que es la falla respiratoria. Pues la falla respiratoria se va a definir como la incapacidad. ¿Como la incapacidad de quién? Del sistema respiratorio. ¿Para qué? Para mantener un intercambio adecuado de qué? De oxígeno y dióxido de carbono. ¿Esto qué va a significar? Pues esto significa que los pulmones no pueden oxigenar la sangre de forma eficiente ni eliminar el dióxido de carbono. Esto va a provocar ¿qué cosa? Va a provocar dos condiciones, que vendría a ser la hipoxemia, que vendría a ser niveles bajos de oxígeno, y lo otro sería la hipercapnia, que vendría a ser el exceso de dióxido de carbono. Ambos pueden presentarse juntos o también por separado. Muy bien, eso es con lo que respecta a su definición. Ahora veremos lo que es su clasificación. La falla respiratoria se va a clasificar de dos maneras, ¿no? Uno, lo que es por el tipo de alteración, y otro lo que vendría a ser por su evolución. Muy bien. Entonces, por el tipo de alteración, vamos a tener el tipo 1, o lo que se conoce como hipoxemia. Ya. La hipoxemia, la presión parcial de oxígeno, va a ser menor a 60 milímetros de mercurio. Mientras que la presión parcial de dióxido de carbono va a estar normal o baja. Eso es con lo que respecta a la hipoxemia. Y esto se da en condiciones donde el oxígeno no llega adecuadamente a la sangre, como por ejemplo en la neumonía y también en el edema pulmonar. ¿Ya? Eso es con lo que respecta al tipo 1, hipoxemia. Y tenemos también el tipo 2. El tipo 2 o hipercápnica. En el tipo 2 hay una presión parcial de dióxido de carbono, que va a estar mayor a 50 milímetros de mercurio. ¿Ya? Entonces, lo que significa que el cuerpo no puede eliminar bien el dióxido de carbono. Puede o no haber hipoxemia asociada. Puede estar la hipoxemia, sí, como también no. Esto va a ocurrir en enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, o también en alteraciones neurológicas. Muy bien. Eso es con lo que respecta al tipo de alteración. Pero si hablamos por su clasificación, por su evolución, vamos a tener aguda, que vendría a aparecer de forma repentina, como por ejemplo en el tromboembolismo pulmonar. Vamos a tener también la crónica, que se desarrolla de manera progresiva, por ejemplo en pacientes con EPOC avanzado, y también tenemos la aguda, sobre crónica, que cuando un paciente con falla crónica sufre una descompensación aguda, empeorando lo que es el cuadro. Muy bien, eso es con lo que respecta a su clasificación. Ahora veremos un poco acerca de su fisiopatología. En cuanto a la fisiopatología, la falla respiratoria va a ocurrir por alteraciones
por alteraciones en uno o más de los siguientes mecanismos que vamos a mencionar. Uno vendría a ser la ventilación alveolar. La ventilación alveolar, la ventilación alveolar, que quiere decir problemas para mover el aire hacia adentro o hacia afuera de los pulmones, como ocurre en la obstrucción de las vías respiratorias, El siguiente mecanismo vendría a ser la difusión de gases, que vendría a ser la dificultad en el paso del oxígeno desde los alvéolos hacia la sangre, como vendría a suceder en la fibrosis pulmonar. El siguiente mecanismo sería la relación ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión, que vendría a ser un desequilibrio entre el aire que llega a los pulmones y el flujo sanguíneo que pasa por los capilares pulmonares, lo que ocurre, por ejemplo, también en el tromboembolismo pulmonar. El siguiente vendría a ser el control neuromuscular de la respiración. Ya. Vendrían a ser alteraciones en el sistema nervioso o en los músculos respiratorios que impiden una respiración efectiva, como por ejemplo en el síndrome de Guillain-Barré, ¿ya? O también en la miastenia gravis. Muy bien. Eso es con lo que respecta a su fisiopatología. Ahora veremos lo que son las causas de la falla respiratoria. Van a variar, depende del tipo. En el tipo 1 o hipoxémica, las causas más comunes van a incluir ¿qué cosa? Van a incluir neumonía, que causa inflamación e impide el intercambio de gases. Va a estar también el edema agudo de pulmón, que donde el líquido en los alvéolos va a bloquear el paso del oxígeno. Vamos a tener también el tromboembolismo pulmonar, que reduce la perfusión sanguínea, y también vamos a tener el síndrome de diestrés respiratorio agudo, que daña la membrana alvéolo capilar. Muy bien, eso es con lo que respecta a las causas del tipo 1 hipoxémica. Ahora, en las causas del tipo 2 o hipercápnica, las causas van a incluir ¿qué cosa? Van a incluir el EPOC, que obstruye el flujo de aire y dificulta la eliminación del dióxido de carbono. Va a estar también la depresión del sistema nervioso central, por sobredosis de drogas o accidentes cerebrovasculares. También van a estar las enfermedades neuromusculares, como es el caso del síndrome de Guillain-Barré y la miastenia gravis, que afectan la fuerza muscular. Y también vamos a tener lo que es la obesidad mórbida, que puede dificultar la expansión del tórax y la ventilación adecuada. ¿Ya? Ahora, eso es con respecto a sus causas. Ahora veremos las manifestaciones clínicas. Van a depender de si predomina la hipoxemia o la hipercapnia, ¿ya? En lo que es la hipoxemia, vamos a encontrar ¿qué cosa? Vamos a encontrar disnea. Que es la dificultad para respirar. También vamos a encontrar cianosis, que es la coloración azulada de la piel, labios y uñas. ¿Por qué? Por la falta de oxígeno. Muy bien. Y también encontramos taquicardia, ¿no? Confusión y somnolencia también. Taquicardia, parte también confusión y somnolencia, muy bien, ya que el cerebro no recibe ¿qué cosa? Suficiente oxígeno. Y en la hipercápnica
Y en la hipercápnica los síntomas van a ser ¿qué cosa? Van a ser cefalea. Muy bien, cefalea, debido al aumento de la presión intracraneal por el dióxido de carbono elevado. También va a haber somnolencia, confusión e incluso coma en casos severos. Y también vamos a tener la asterixis. Que es un temblor involuntario de las manos típico en la hipercapnia grave. Muy bien. Ahora veremos lo que es el diagnóstico. El diagnóstico de la falla respiratoria se basa en tres aspectos, ¿ya? Se va a basar en tres aspectos. Lo que es la evaluación clínica, la evaluación clínica, que incluye la historia del paciente, que va a incluir ¿qué cosa? Va a incluir la historia del paciente. ¿Qué más? También va a incluir el examen físico para indicar los signos de dificultad respiratoria, ¿ya? Luego vamos a tener lo que es la gasometría arterial. Muy bien. Que es fundamental para que para confirmar el diagnóstico, va a ser fundamental para confirmar el diagnóstico. Muy bien. Aquí vamos a observar los valores importantes, ¿no? Como la presión parcial de oxígeno, que va a ser menor a 60 milímetros de mercurio, que va a indicar hipoxemia, y la presión parcial de dióxido de carbono, que va a ser mayor a 50 milímetros de mercurio, lo que va a indicar hipercapnia. Entonces, la presión parcial de oxígeno menor a 60, hipoxemia. La presión parcial de dióxido de carbono mayor a 50, hipercapnia. Y también vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener los estudios complementarios, como la radiografía de tórax, para identificar lo que es neumonía o edema pulmonar. También el EKG para descartar causas cardíacas, y análisis de sangre para evaluar las alteraciones metabólicas. Y por último, con lo que respecta a su tratamiento, tiene tres pilares fundamentales también. Uno que vendría a ser el soporte respiratorio, que incluye ¿qué cosa? Va a incluir la oxigenoterapia, que va a incluir la oxigenoterapia para mejorar la oxigenación, y si es necesario, en casos necesarios, la ventilación mecánica, ya sea no invasiva o invasiva en casos graves. El otro pilar va a ser el tratamiento de causas subyacentes, ¿ya? Que consiste en ¿qué cosa? En administrar el tratamiento específico para la enfermedad causante. Aquí vamos a ver los antibióticos si hay una infección como neumonía, los diuréticos para el edema agudo de pulmón, ¿qué más? Los broncodilatadores para la EPOC, para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y los anticoagulantes en casos de tromboembolismo pulmonar. Y también tenemos otro pilar que va a ser el soporte general, que incluye ¿qué cosa? El manejo de líquidos, el control del equilibrio ácido-base, y la corrección de posibles trastornos electrolíticos. Muy bien, eso sería respecto a la falla respiratoria. Muchas gracias y nos veremos en un próximo tema.